Hola, ¿qué tal? Me llamo Francisco Luengas y en esta ocasión vamos a ver una parábola con vértice fuera del origen. Es decir, voy a ver diferentes ejemplos de cómo encontrar y graficar este tipo de parábolas. Entonces, el primero de ellos, el primer ejemplo que veremos, dice lo siguiente. Encuentre los elementos y gráfica de la parábola cuya ecuación es y cuadrada más 8x menos 6y más 25 igual a 0. Lo primero que tenemos que notar es de que este tipo de ecuación se llama ecuación desarrollada y hay que manipularla de tal manera que nos quede una canónica. También vemos que en la parábola nada más hay una sola variable al cuadrado, en este caso es la y por ese motivo este tipo de parábola o se abre a la derecha o se abre a la izquierda. Eso lo va a determinar el valor del parámetro P. Entonces, la técnica que les quiero mostrar es la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es quedarnos con con las variables donde está la variable al cuadrado. Es decir, si aquí tengo y cuadrada y 6y, entonces con la que me voy a quedar es con la que tiene la variable y. Entonces, y cuadrada y menos 6y se quedan del lado izquierdo y los otros términos los transponemos al lado derecho. Y eso siempre lo vamos a hacer. Siempre vamos a separar las variables de tal manera que la que esté elevado al cuadrado es la que se va a quedar del lado izquierdo. Entonces, aplicamos inversos aditivos. El inverso aditivo de menos 8x, perdón, de 8x sería menos 8x y el de 25 sería menos 25. Y ahora, pues vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Es decir, aquí tengo dos términos, en y cuadrada y menos 6y, y necesito un término más, pero no es cualquier término, tiene que ser un término en particular. Y para no adivinarle, pues hacemos una cuenta. Dividimos el coeficiente del término lineal, que en este caso es menos 6, lo dividimos entre 2, el resultado me queda menos 3 y ese número lo elevo al cuadrado, que es 9. Este resultado final es el que voy a sumar a ambos lados de la ecuación. Es decir, me va a quedar y cuadrada menos 6y más 9 igual a menos 8x menos 25 más 9. En el lado izquierdo ya tengo tres términos, ya tengo mi trinomio y no cualquier trinomio, es un trinomio cuadrado perfecto. Y del lado izquierdo, estos dos términos que son semejantes, los vamos a operar, los vamos a reducir. Me queda y cuadrada menos 6y más 9 igual a menos 8x menos 16, que es el resultado de menos 25 más 9. Ahora sí ya podemos factorizar. En el lado izquierdo voy a factorizar como un trinomio cuadrado perfecto, es decir, me va a quedar un binomio al cuadrado. Para eso obtengo la raíz cuadrada del primer término, que iba a ser y. Del segundo término solamente me interesa el signo y del tercer término su raíz cuadrada. Y en el lado derecho voy a hacer un factor común. Ese factor común siempre va a ser el coeficiente de la variable, sea o no divisible el otro número. Entonces me va a quedar y menos 3 al cuadrado igual a menos 8 que multiplica x más 2. El más 2 se obtiene de dividir menos 16 entre menos 8. Ahora, ya que lo tengo de esta manera, quiere decir que ya encontré las coordenadas del vértice. El vértice va a tener coordenadas h, k, como es el título del tema, y esa h va a salir del valor asociado a la x. Entonces aquí en vez de más 2 en el vértice va a ser menos 2 y la k en vez de menos 3 va a ser más 3. Es decir, queda que el vértice tiene coordenadas menos 2,3. Esto es porque las ecuaciones de la parábola son y menos k, por eso la k vale 3, ya el menos ya está dado, y
4p por x menos h. Entonces, aquí como es menos h, y en esta parte tengo un positivo, sería menos 2. Por eso queda este valor. Y también este número me da información. Este es el valor de 4p. 4p es igual a menos 8. Si despejamos de aquí el valor de la p, pues me queda menos 2. El signo negativo indica de que la parábola se va a abrir hacia el lado izquierdo. Entonces tengo mi vértice y sé que se abre hacia el lado izquierdo. Es para lo único que me sirve este signo. En todo lo que sigue lo voy a tomar en valor absoluto. Entonces, se abre hacia la izquierda, el lado recto en valor absoluto, porque es una distancia, es el valor absoluto de menos 8, que me queda 8. Es decir, que voy a tener 4 unidades a cada lado del foco para obtener los extremos del lado recto. Y el foco, dado que se abre hacia la izquierda, ese foco también está a la izquierda. Esta entrada del punto me está indicando si me muevo izquierda o derecha. Entonces estoy en menos 2 del vértice y el foco está 2 unidades a la izquierda. Entonces por eso le sumamos estas dos cantidades y me queda menos 4. Menos 4,3. Para encontrar la directriz, a partir de este valor me muevo 2 unidades, pero ahora a la derecha. Es decir, si estoy en menos 2 y me muevo 2 a la derecha, llego a 0. Entonces, x igual a 0 es mi directriz, que coincide exactamente con el eje Y. Vamos a ver los extremos del lado recto. Como ya habíamos dicho, me tengo que mover 4 unidades a cada lado del foco. En la variable, en la segunda entrada del punto, es donde voy a aplicar estas 4 unidades. Es decir, van a ser 4 unidades hacia abajo, por eso me queda el menos 1. 3 menos 4 me da menos 1. O pueden ser 4 unidades hacia arriba. Es decir, que ahora le sumo 4 unidades a esta entrada y me queda que el segundo punto tiene coordenadas menos 4,7. Vamos a graficar estos elementos que encontramos de la parábola en este sistema cartesiano. Entonces el primero es menos 2, 3, es decir, 2 unidades a la izquierda y 3 hacia arriba. Me va a quedar en este punto. El foco van a ser 4 unidades a la izquierda y 3 hacia arriba. Aquí me va a quedar el foco. La directriz, quedamos de que van a ser 2 unidades a la derecha y que iba a coincidir exactamente con el eje Y. Entonces esta línea roja es la directriz y tiene como ecuación x igual a 0. Ahora, el primer extremo, menos 4 menos 1. 4 a la izquierda y 1 hacia abajo. Y menos 4, 7. 4 a la izquierda y 7 hacia arriba. Aquí está. Todo el lado recto mide 8 unidades. Y hay que hacer notar que el foco siempre está exactamente a la mitad de estos dos extremos, siempre. Vamos a hacer el trazo de la parábola. Entonces tomamos este punto lo vamos a hacer correr hacia el primer extremo, el extremo 1, hacia el vértice y a partir de ahí se regresa hacia el extremo 2 y vamos a hacer una pequeña animación de este trazo. Entonces aquí tenemos, va al extremo 1 y después se dirige hacia el vértice y del vértice se regresa, por decirlo de alguna manera, y pasa por el extremo 2 y bueno, esto continúa hacia ambos lados. Pero aquí está el trazo de la parábola, están los elementos, el lado recto y la directriz. Veamos un ejemplo parecido a este. Bueno, nada más que me deje, ¿verdad? Aquí está ya. Número 2. Encuentre los elementos y gráfica de la parábola
cuya ecuación, la ecuación desarrollada es x cuadrada menos 6x menos 2y menos 51 igual a 0. En ambos casos me dan la ecuación desarrollada y yo tengo que manipular para obtener la canónica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es separar las variables. Quedamos de que la que tenga el cuadrado, entonces se queda del lado izquierdo, en este caso la x, me va a quedar x cuadrada menos 6x, y transpongo, aplico inversos aditivos en ambos lados de la ecuación. No es de que pasen los términos, eso no existe, sino que se aplican inversos aditivos en ambos lados, y en el lado izquierdo se cancelan, y en el lado derecho pues queda 12y más 51. Ahora hay que completar el trinomio cuadrado perfecto. Para eso obtengo o utilizo el coeficiente del término lineal, que es menos 6, lo divido entre 2, me queda menos 3, y ese menos 3 lo elevo al cuadrado, me queda 9. Este 9, otra vez, se lo sumo a ambos lados de la ecuación. Me queda x cuadrada menos 6x más 9 igual a 12y más 51 más 9. Estos dos son semejantes, por lo tanto los puedo operar. Y me queda x cuadrada menos 6x más 9 igual a 12y más 60. Ya estando de esta manera, ya puedo yo factorizar. Entonces, obtenemos la raíz cuadrada del primer término, que es x, del segundo término el negativo y del tercer término su raíz cuadrada. Y me queda x menos 3 al cuadrado. Y de esta otra parte, el 12 sale como factor común. Siempre el coeficiente de la variable va a ser este factor común. Y dividimos 60 entre mi factor común, que es 12, y me queda 5. Aquí ya tengo muchísima información. Sé que el vértice va a tener coordenadas 3, menos 5 y que 4p, el lado recto completo, vale 12. Como la x es la que está elevada al cuadrado, entonces va a ser hacia arriba porque este valor es positivo. Tenemos que el vértice tiene coordenadas 3, menos 5, el 3 sale de aquí y el menos 5 de acá. 4p vale 12, este 12 se obtiene de este coeficiente y de ahí ya podemos despejar el valor de la p vale 3. Como ya hemos dicho, por empezar con x al cuadrado se abre arriba o abajo, pero como la p es positiva, entonces es hacia arriba. El lado recto se toma en valor absoluto por ser una distancia, que son 12 unidades, es decir que me voy a mover 6 unidades a cada lado del foco. 6 unidades hacia la izquierda, 6 unidades hacia la derecha. Entonces, para obtener la coordenada del foco, a este valor de menos 5 le sumo este 3. Esto es porque, como se abre hacia arriba, entonces me tengo que mover 3 unidades hacia arriba a partir del vértice. Y la coordenada que me da las unidades hacia arriba es la segunda. Por eso menos 5 más 3 me da menos 2. Ahora bien, a partir de aquí me voy a mover 3 unidades, pero ahora hacia abajo. Entonces llego a y igual a menos 8, que es la ecuación de la directriz. Un extremo, quedamos de que me iba a mover 6 unidades primero hacia abajo. Entonces 3 menos 6 me da menos 3. Y después me muevo 6 unidades hacia arriba. Voy a sumar este 3 con este 6 y me quedan 9. 9 como menos 2. Trazo mi sistema de coordenadas y empecemos por el vértice. 3 a la derecha, 5 hacia abajo. 1, 2, 3 y hacia abajo. Aquí queda. Este es el vértice. Como se abre hacia arriba, el foco tiene que quedar aquí. 3 unidades hacia arriba, que es la coordenada de 3, menos 2. Después, la directriz, que es 3 unidades hacia abajo, y por eso me queda que corta al eje Y en menos 8. Empecemos con el primer extremo del lado recto, que son menos 3 y menos 2. El otro va a ser 9 menos 2, que va a quedar más o menos por acá. Ya tenemos los puntos por donde va a pasar la parábola, que es el extremo 1, el vértice y el extremo 2. Este completito mide 12 unidades. Desde aquí hasta acá hay 12 unidades. Y vamos a
utilizar este punto Q para poder hacer el trazo. Entonces, el punto Q se va a mover desde donde está, que bueno, viene más atrás. La curva va a pasar por el extremo 1, por el vértice y aquí como que se regresa al extremo 2 y empieza a subir. Vemos una animación de este trazo. Entonces el punto Q pasa por el extremo 1 y va hacia el vértice. Cruza el vértice y después empieza a subir hacia el extremo 2 y ahí continúa. Este tipo de curva, pues podemos decir que viene bajando, viene decreciendo, decrece, 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 hasta llegar al vértice. El vértice es el punto más pequeño, digamos, es el mínimo, el valor mínimo que toma la curva, y a partir de ahí empieza a crecer. Así es como podemos describir esta curva. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo, un poco diferente a los anteriores. En los anteriores me daban la ecuación desarrollada y yo encontraba la canónica y con eso el vértice 4P, que es el lado recto, y P, que es el valor donde se encuentra el foco y la directriz. Aquí es diferente porque me dice que una parábola cuyo eje es paralelo al eje Y, este eje se refiere al eje de simetría. O sea, el eje de simetría es paralelo al eje Y. Eso quiere decir que la parábola o se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Cualquiera de las dos. Ahorita vamos a determinarlo. Y pasa por estos puntos. Entonces tenemos que ver cómo encontrar primero la forma desarrollada de la parábola y después hacer lo que hicimos en los ejemplos anteriores. Entonces, como les comentaba, como el eje de simetría es paralelo al eje Y, se abre arriba o abajo. De todos modos, su ecuación es de este tipo: x cuadrada más dx más y más f igual a 0. Tenemos que encontrar estos coeficientes d, e y f. Para eso, vamos a sustituir cada punto que me están dando aquí en esta ecuación. El primer número es para la x y el segundo número es para la y en cada uno de los puntos. Entonces, para el primero tengo que aquí 1 al cuadrado más d por 1 más e por 1 más f igual a 0. d por 1 es d, e por 1 es e, f pues queda solita, y este número que está elevado al cuadrado, al aplicar su inverso aditivo a ambos lados, en el lado izquierdo se cancela y en el lado derecho me queda menos 1. Hacemos lo mismo pero con el segundo punto. 2,2. Entonces queda 2 al cuadrado más 2d más e por 2 más f igual a 0. d por 2 me queda 2d, e por 2 me queda 2e, la f así queda, y este valor que es 4, al aplicarle el inverso aditivo me queda menos 4. Y por último, vamos a sustituir este último punto en la ecuación que está aquí. Entonces me queda menos 1 al cuadrado más d por menos 1 más e por 5 más f igual a 0. ¿Qué me queda? D por menos 1 me queda menos d más 5e más f igual a menos 1, que es el resultado de elevar este término al cuadrado, me queda más 1, pero al aplicar inversos aditivos me queda este menos 1. Es decir, tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y de esta manera me quedan las ecuaciones. Ahora vamos a resolver este sistema de ecuaciones utilizando determinantes. Podemos utilizar cualquier otro método, pero determinantes a mí en lo particular me parece mucho más fácil de hacer. Entonces, primero vamos a calcular el determinante del sistema, que está compuesto por todos los coeficientes de las letras. Es decir, me queda 1, 2, menos 1, 1, 2, y después 1, 2, 5, se repite 1, 2, se repiten estos dos, 1, 1, 1, 1, 1. Y multiplicamos cruzado, de aquí me queda 2, 10 y menos 1. Y en el otro sentido me queda más 2, porque aquí hay un signo negativo que se debe considerar,
De acá me quedan menos 5 y menos 2. Y así. Al hacer esta cuenta, el resultado de esto me da 6. Este es el determinante del sistema. Para calcular el determinante de la variable d, estos números, que son sus coeficientes, se quitan y se van a poner los términos independientes. Es decir, va a ser menos 1, menos 4, menos 1 y repetimos los dos primeros. Igual, estos son los de E y esos sí juegan, y los de F también. Volvemos a multiplicar cruzado. Y aquí me queda menos 2, menos 20, menos 1. Y ahora en el otro sentido sería más 2, más 5 y más 4. Y el resultado final de toda esta operación me queda menos 2. Vamos con E. Ahora los que van a jugar son los de D. Quitamos los de E y ponemos los independientes, y los de F también los dejamos. Es decir, me queda de esta forma. Y vuelvo a multiplicar cruzado. Aquí me queda menos 4, menos 2, más 1. Y en el otro sentido me queda menos 4, porque serían 3 signos negativos, más 1 y más 2. Y al hacer estas operaciones, el resultado final me queda menos 6. Por último, hagamos delta f. Entonces, todos los coeficientes de f, en vez de estos, se ponen los independientes, que es 1, 2, menos 1, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 2. Recordemos que se repiten los dos primeros. Menos 1, menos 4, menos 1, menos 1, menos 4. Multiplicamos, me queda menos 2, menos 5, menos 10, perdón, y aquí más 4. Menos 2, menos 10, más 4. Después multiplicamos en esta dirección, me queda menos 2, más 20 y más 2. Y al hacer todas esas operaciones, el resultado final me queda 12. Para encontrar D, E y F, divido cada uno de los resultados de los determinantes entre el del sistema. Por ejemplo, para D tengo que dividir delta D, que me dio menos 12, entre delta S, que me dio 6. El resultado final es menos 2. Lo mismo para la E, que es menos 6 entre 6. Y esto me queda menos 1. Y la F sería 12 entre 6, que me queda 2. Entonces, la ecuación era x cuadrada más dx, que en este caso es menos 2, más EY, que es menos 1, más F, que es el 2, igual a 0. Ya tengo mi ecuación en forma desarrollada, pero ahí no termina. Necesitamos la forma canónica para encontrar el vértice y 4 plane. Entonces, tengo, como ya habíamos comentado, que esto se dejan las variables, la variable del lado izquierdo y las otras del lado derecho. Entonces, para completar el trinomio, divido este coeficiente entre 2, me queda menos 1, y elevo al cuadrado. El resultado final sería 1, que es el que se agrega a ambos lados de la ecuación. Sería x cuadrada menos 2x más 1 igual a y menos 2 más 1. Los que son semejantes son estos dos, y el resultado de menos 2 más 1 es menos 1. Entonces, factorizamos el lado izquierdo, la raíz cuadrada del primero, el signo del segundo y la raíz cuadrada del tercero. Este binomio elevado al cuadrado. Y aquí, como no hay otro número más que un 1, pues así se queda. Es decir, que el vértice tiene coordenadas 1,1. Aquí 4p vale 1, es decir, que la p vale un cuarto. Y como se abre hacia arriba esta parábola, entonces a este valor le sumo el cuarto. Por eso me queda que el foco tiene coordenadas 1,1 entero un cuarto. Y el lado recto es 4p igual a 1. Ese 1 es de este coeficiente y lo despejamos la variable. La directriz es moverme un cuarto hacia abajo a partir de este valor. Por eso me quedan 3 cuartos. Como son valores muy pequeñitos, pues decidí no graficarlos. Los que sí voy a graficar son los valores que me dio el ejemplo. Entonces, trazamos nuestro eje cartesiano. El primer valor tenía coordenadas 1, 1, es decir, que va aquí. El segundo valor era 2, 1.
aquí. Y el tercer valor era menos 1, 5, que es aquí. Y por estos 3 puntos tengo que trazar yo la parábola. Vemos que en este caso uno de los puntos coincide con el vértice, pero es solamente eso, coincidencia. No quiere decir que todos los ejemplos van a ser así. No, hay que fijarse dónde están esos puntos y dónde está el vértice. Entonces, hagamos igual una animación de del cómo trazar la parábola. Entonces, tenemos un punto que tiene que ir bajando desde aquí, otra vez baja, o sea, decrece, llega al mínimo y empieza a crecer. Ese es el trazo de esta parábola. Veamos otro ejemplo más de cómo hacer estas parábolas. Bueno, es lo que acabamos de ver y ahora aquí está. Dice, en los siguientes ejercicios encuentre los elementos faltantes y la ecuación de la parábola. Es diferente a los anteriores. Aquí me están dando 2 elementos y quieren que encuentre lo demás, incluyendo su ecuación y su gráfica. Entonces, lo primero, el vértice. El vértice tiene coordenadas 3,2 y el foco 3,4. Quiere decir que si yo estoy parado en el vértice y quiero llegar al foco, forzosamente me tuve que mover 2 unidades en la variable y. Este es el valor de la P. Y como el foco está arriba del vértice, porque esta coordenada está arriba de esta otra, entonces quiere decir que la parábola se abre hacia arriba. Vamos a hacer la gráfica de estos puntos en este sistema cartesiano. Aquí tengo el punto 3,2 y acá arribita va a ser el punto 3,4. Y hay 2 unidades entre ellos dos. Es decir, que la directriz va a bajar 2 unidades. Va a ser exactamente el eje X, o lo que se pone como y igual a 0. El lado recto es 4 veces el valor de P. Como ya tengo el valor de P, que es 2, pues obtengo un 8. Los extremos van a ser a la izquierda y a la derecha. ¿Cuánto? Pues la mitad. Si esto mide 4, perdón, si esto mide 8, tienen que ser 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Entonces 4 a la derecha sería 1, 2, 3, 4. Aquí tiene la coordenada 7,4, que es esta de aquí. Y la otra sería 1, 2, 3, 4. Aquí sería el otro extremo, que sería menos 1,4. Como decía, esta parábola se abre hacia arriba, por lo tanto su ecuación tiene que empezar con x menos h al cuadrado, igual a 4p por y menos k. El valor de la h la obtengo del vértice, que es un 3. El 4p ya lo calculé, que es 8. Y menos, y el valor de la k también del vértice, que es este 2, aquí. Desarrollamos este binomio y me queda que es el cuadrado del primero, x cuadrada, el doble producto del primero por el segundo. Eso lo que quiere decir es que tengo que multiplicar el primer término, x, por el segundo, que es menos 3, me da menos 3x. Y eso del doble, pues multiplicar por 2 es el resultado. Por eso me queda menos 6x. Y el segundo término al cuadrado, menos 3 al cuadrado me da 9. Para quitar este paréntesis, hacemos la multiplicación. 8 por y me queda 8y, y 8 por menos 2 me queda 16. Aplico los inversos aditivos de 8y y menos 16, que sería menos 8y más 16. Se van a cancelar en el lado derecho, pero no en el lado izquierdo. Y tenemos esta expresión ya ordenada. Solamente falta hacer la operación de estos dos términos, que me da como resultado 25. Entonces, mi parábola va a tener esta expresión en forma desarrollada y esta en forma canónica. Es decir, vamos a hacer el trazo de esta parábola. Y otra vez vamos a utilizar una animación para encontrar esa
gráfica. Entonces tiene que pasar, como habíamos dicho, por el menos 1, 4, pasa por el vértice y luego tiene que pasar por el 7,4. Y ahí está la parábola. Y tenemos todos los elementos. Entonces es otra forma de razonar. Me dan dos elementos y con esos elementos puedo encontrar todo lo demás. Veamos el último ejemplo que es parecido a este, donde también me van a dar dos elementos. Bueno, tres, me dan el vértice y los extremos del lado recto. Y lo primero que vas a hacer es empezar a graficar esta información que me da. El vértice tiene coordenadas 2, 1, que va a quedar aquí. El primer extremo, menos 1, 7, va a quedar por acá arriba, y el otro, menos 1, menos 5, va a quedar por acá abajo. Entonces aquí está el primero, menos 1, 7, y el segundo, menos 1, 5, que queda más o menos aquí. Veamos de que, así como está dibujado, la parábola se abre hacia la izquierda. Esta información la obtengo nada más de ver estos puntos. Y la distancia que hay desde E1 hasta E2 son 12 unidades. De E1 al eje X son 7 y de este eje a E2 son 5. En total son 12. Entonces observamos que 4P, que son el lado recto, vale 12 y P vale 3. Pero se abre hacia la izquierda, entonces este valor a final de cuentas lo voy a tener que tomar negativo. El foco hay dos formas de obtenerlo. Uno, tiene que estar exactamente a la mitad de los dos extremos, o a partir del vértice, como dijimos que nos movemos a la izquierda, nos movemos 3 unidades. Me queda 1, 2, 3 unidades. Y de todos modos coincide. El foco tiene coordenadas menos 1,1. Aquí está. Ahora, la directriz tiene que ir 3 unidades en el lado contrario. Es decir, 1, 2, 3 y va a cortar al eje X en 5. Esto es así. Entonces la directriz, su ecuación es X igual a 5. Vamos a ver la ecuación. Como se abre hacia la izquierda, tienen que empezar con y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Pero recordemos que la p tiene que ser negativa. Este valor lo voy a tomar negativo. Es decir, me queda y menos 1, que el menos 1 es del vértice, aquí este 1, igual a menos 12, como tome la p negativa, menos 3. 4 por menos 3 me da menos 12. Y x menos el valor de h, que es 2. Desarrollamos este binomio. El cuadrado del primero por el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Siempre un binomio elevado al cuadrado me va a dar 3 términos. Y aquí multiplicamos. Menos 12x más 24. Como quiero cancelar estos términos, aplico el inverso aditivo de ambos. En el lado derecho se va a cancelar, pero en el lado izquierdo no se cancela. No es de que pasen, no pasan. Entonces me queda y cuadrada más 12x menos 2y más 1 menos 24. Y estos dos son los únicos que son semejantes. Por lo tanto me queda y cuadrada más 12x menos 2y menos 23 igual a 0. Y veamos, tomemos el punto. Este punto va a pasar por el extremo 2. Después del extremo 2 se va a ir hacia el vértice y del vértice se va a mover hacia el extremo 1. Y eso lo hace en esta dirección. Ahí va el punto P y luego tiene que ir hacia acá para llegar al vértice y del vértice al extremo 1. Hagan de cuenta que este puntito es un lápiz, que es la trayectoria que tienen que seguir. Jamás llega a la directriz y así es como se mueve esto. Bueno, estos son todos los ejemplos que preparé para explicar este tema. Espero que, aunque muchos son muy laboriosos, por ejemplo el de los 3 puntos, pero no es complejo. Ya hemos visto cómo resolver un sistema de ecuaciones de 2×2 y de 3×3. Entonces,
pues realmente hemos estado aplicando cosas que ya sabíamos. Espero que les haya gustado, que vean que está sencillo y que les sea de mucha utilidad. Les agradezco su atención, que estén muy bien. Hasta luego.